Oh, sígale adorando allí, sígale adorando allí. Deje que fluya, no se afane por tantas cosas que nos afanan como seres humanos. Es normal, pero aprovecha este espacio esta noche. Aleluya, gracias hermano, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Salmo 138, aleluya, aleluya. Salmo 138, versículo 8, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Siga adorando allí, siga haciendo su culto para Dios. Siga haciendo su culto, no se desconecte esta noche. Salmo 138, versículo 8. Cuando usted lo tenga, confirma con un amén, gloria a Dios. Dice así de la siguiente manera, gloria a Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. El tema de esta noche es: tengo un sueño. Aleluya. Tengan la bondad de sentarse los que están de pie. Un honor estar aquí esta noche con cada uno de ustedes, hermano. Gracias al hermano Víctor Capacho, pastor de esta hermosa congregación, su familia. Un saludo especial esta noche. Los hermanos están aquí presentes, hermano Tocayo, mi hermano Jorge, por acompañarme. Dios le bendiga, hermano, de una manera especial. Así que, hermano, no siendo más, vamos a predicar la palabra de Dios. Tengo un sueño de metas, de aspiraciones. A eso se refiere esta noche. Dice la historia que el 20 de julio de 1969, un hombre puso el pie en la luna por primera vez. Al día de hoy aún se recuerda como una hazaña de la humanidad, y es de esperar que este primer gran paso de la conquista del espacio se recuerde así, fuera de su contexto histórico en los próximos siglos. No importará la bandera que portaban en sus trajes aquellos astronautas, ni la que pusieron sobre la superficie lunar. Solo se recordará el avance para la especie que supuso. Como dice la placa que dejaron Armstrong y Aldrin, vinimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Sin embargo, ceñirse a ese mensaje y obviar el contexto histórico del Apolo 11 supondría no ver la verdadera dimensión de aquel logro. Así, hoy hablaremos de muchos. Hoy hablaremos de un tipo de persona que tenemos otro tipo de sueños. Seguramente muchos tenían ese sueño y tienen ese sueño de conquistar, de ir a la luna, de hacer tantas cosas. Eso fue una hazaña en la historia de la humanidad. Pero nosotros hoy vamos a hablar de un tipo de personas que tenemos otras metas, otros sueños y otras aspiraciones. Gloria a Dios. No menospreciamos lo que hicieron, pero también reconocemos que nosotros tenemos sueños superiores a esos. Aleluya, gloria a Dios. Así que partiendo de allí, hermano, la palabra de Dios nos enseña esta noche. Bendito el nombre del Señor Jesús. En Romanos capítulo 9, versículo 9, gloria a Dios. Bueno, hermano Enrique sabe que allá en la congregación me gusta enseñar la palabra, pero hoy la voy a predicar, gloria a Dios. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Escuche bien esta palabra esta noche, gloria a Dios. No por las obras, sino por el que llama. Aleluya. Grábese eso esta noche. No por las obras, sino por el que llama, gloria a Dios. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces viene una pregunta allí del apóstol Pablo muy interesante. ¿Qué pues diremos? Es una pregunta: ¿que hay injusticia en Dios?
Entonces él responde: en ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oh, aleluya. A mí me parece que aquí hay un grupo esta noche del cual Dios ha tenido mucha misericordia. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito el nombre del Señor Jesús. Muchas veces tuvimos otros planes, otros objetivos y otras metas. Claro que las tuvimos, pero un día este Dios maravilloso nos hizo saber que Él tiene un plan y un propósito con nosotros. Oh, bendito el nombre del Señor Jesús. Su palabra explica en Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante, esos propósitos tan preciosos que Él tiene con toda la raza humana, que Él tiene para con nosotros, que Él tiene para con su iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, escuche, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí están sus promesas, están sus propósitos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, escuche bien esta palabra esta noche, en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Escuche bien esto que viene. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos, hermanos, todo el plan de salvación de Dios para nosotros. Vemos su riqueza, vemos su gracia y vemos la herencia que nos ha dado sin merecerlo. Vemos que Él llevó a cabo su plan y lo ha cumplido en nosotros, hasta tal punto que nosotros lo único que hemos hecho hasta hoy es publicar de eso que Él ha hecho en nuestras vidas, para que otros también puedan conocer de este plan precioso que Dios tiene para con toda la raza humana. Así que esto está dado. No es una suposición, ni es algo que nos imaginamos. Así que, hermanos, partiendo de ahí, sabemos que tenemos riquezas incalculables en Dios. Sabemos que tenemos una salvación y sabemos que tenemos una vida eterna. Sabemos que Cristo ha perdonado nuestros pecados y que nos ha dado una herencia incorruptible en los cielos. Eso ya no tiene discusión. Así que, hermanos, dicho esto, podemos avanzar. Aunque no buscábamos estos propósitos, ni eran nuestros sueños, ni eran nuestras metas, ni eran nuestros objetivos, a Dios le ha placido revelárnoslo. Entonces, yo creo que ahora sí podemos decir confiadamente que tenemos unos sueños en Dios. Encontramos algo que no buscábamos. Nos encontrábamos con un Dios del cual estábamos lejos, ni siquiera lo teníamos en nuestros planes ni en nuestros pensamientos. Pero ya que Él nos ha encontrado, entonces me parece que nuestra vida empezó a moverse en pro de eso que ocurrió y de eso que Dios nos reveló por su gracia.
Así que partiendo de ahí, hermano, puedo decir confiadamente esta noche que yo tengo un sueño cada día de serle fiel a Dios. Yo tengo un sueño precioso de amarle cada día de vivir en sus propósitos, cada día de vivir en sus promesas y cada día de vivir en sus proyectos. Abraham quizá no buscaba lo que Dios le tenía, pero ya que Dios se lo hizo saber, entonces decidió vivir su sueño y vivir esas promesas en Dios. Y por esa actitud de recibir la palabra que Dios le dijo y creerla, le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Esta mañana que estaba, en Galán, por eso si la voz me falla un poquito les agradezco la comprensión, y les explicaba esto a los hermanos de una manera especial, hermanos, porque uno podría decir: Dios le prometió a Abraham aproximadamente cuando tenía 80 años que le iba a dar un hijo. Pero en ese proceso de los 80 años seguramente Abraham dudó en algún momento. Seguramente se le presentaron situaciones como usted y como a mí se nos presentan en determinado momento. Porque tenemos, hermanos, imperfecciones y porque tenemos una humanidad que no la podemos negar. Pero este plan de Dios es tan perfecto que, hermanos, está diseñado para obrar, siendo tan perfecto en seres tan imperfectos como nosotros. Y allí es donde nosotros debemos ubicarnos, hermanos, no desconocer nuestra realidad humana, pero tampoco negar que tenemos un Dios poderoso que obra en esta debilidad humana. ¿Sí me están entendiendo? Digamos gloria a Dios esta noche. Así que Abraham se encontró con un Dios que le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Y cualquiera pudiera dudarlo esta noche: ¿sí? ¿Cómo yo voy a dejar todo lo que tengo, mi casa, mis padres? Pero él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero, hermanos, en ese proceso vivió tantas cosas. En esos años vivió seguramente desánimos. En ese tiempo que le llevó a él a adaptarse al propósito de Dios y vivir en él, Dios tuvo que enseñarle a él la paciencia y la convicción plena de quién era el que lo había llamado, y el que lo había llamado cumpliría tales promesas en él. Así que seguramente vivió días de lloro, seguramente vivió días de desespero, seguramente vivió días de desánimos. Seguramente él sintió en su ser tantas cosas que seguramente se cuestionaba cuando estaba lejos de su tierra y de su parentela. Quizás pensar en que había sido un error haber salido creyéndole a un Dios que ni siquiera él conocía. Quizá como tirando manotazos al aire. Pero, hermanos, Dios es tan poderoso que le convenció que él sí le iba a cumplir esas promesas. Así que, hermanos, en ese proceso de Abraham con Dios se tomaron varios años hasta que él vio su promesa cumplida. Pero, hermanos, la clave de Abraham quizás no fue ser un hombre perfecto, porque no lo hay ninguno, solamente Jesucristo, el único perfecto. Pero, hermanos, Abraham, la clave fue que a pesar de su imperfección y a pesar de sus desánimos, porque yo lo he leído allí, hermano, que él le decía a Dios cuando tenía 80 años, Dios le hace la promesa, pero después cuando ya tiene 100, él le dice: ¿cómo tú le vas a dar a un hombre ya de 100 años un hijo? Es decir, Abraham, aunque había recibido la promesa, él en su parte humana muchas veces dudaba, porque primero la edad, ya casi 100 años, Sara ya también anciana y además estéril. Hermano, es normal que él pudiera pensar
que no iba a cumplirse esa promesa. Pero a pesar de esa humanidad, él siguió avanzando en Dios. Y que de pronto en esos días en los que sentía que no había nada, él siguió avanzando. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos días en los que creemos que no hay nada que buscar, en los que avanzamos en el túnel y no vemos esa luz al final, en los que luchamos nuestro problema y no vemos la solución. Pero, hermanos, yo creo que sí hay solución en Dios. Él ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestra vida, hermanos, aún desde el vientre de nuestra madre. Ahorita les voy a decir por qué más adelante. Aún, hermano, desde antes que usted tuviera conciencia de lo que es este mundo exterior, ya Dios estaba obrando en su vida y en su ser. Y a veces uno ignora eso, y a veces uno lo predica así o lo vive y tantas cosas, pero lo miramos como muy rápido. Y por esa razón muchas veces no nos queda la enseñanza. Y sí, repetimos, decimos, claro, yo sé que tengo un Dios todopoderoso y ha hecho tantas cosas, pero verdaderamente uno si se ubica allí, mira estas cosas de la Biblia, de lo que Dios hizo con estos hombres y de lo que ha hecho con nosotros, yo creo que debe impactarnos cada día la obra de Dios en nuestro ser. Así que, hermanos, para avanzar, yo creo que Abraham, hermanos, su clave fue no dejar de avanzar. Y además, hermanos, de tener un Dios tan fiel que es el mismo que nosotros tenemos. Porque mire que Dios le dice, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. En otras palabras, ten confianza que yo te saqué de allá para darte esta tierra. Y si yo te dije que te daría esta tierra, yo te voy a dar esta tierra. En otras palabras, Dios le da ánimo a Abraham. Quizá en un momento en el que él me dice, Señor, ya yo no veo nada. Ya estoy anciano, parece que no me vas a cumplir la promesa. Pero ahí era donde Dios quería llevar a Abraham. En el que él ya tirara la toalla y pudiera declararse él impedido para tal labor. Porque ya 100 años dice, no, ya no puedo tener hijos, es verdad, Sara estéril. Entonces ahí es donde Dios quería llevarlo a él. Para que la gloria, el honor, el imperio, la potencia sea de Dios y no de los hombres. Porque quizá con 80 años Abraham pudiera haber dicho, no, yo con 80 todavía estoy vigoroso. Yo con 80 todavía puedo tener un hijo. Pero Dios no quiso dárselo a los 80 porque el honor tenía que llevárselo todo él, que es el único que se lo merece. Entonces ya con 100 años es cierto que Abraham le dice, Señor, ya yo con 100 años la verdad es que... Y dice la Biblia, a los 100 años nació Isaac. Y en ese proceso quizá él decía, no, va a ser Ismael, de la sierva Agar de mi mujer. Pero Dios le dijo, no. Ni tampoco va a ser ese Eliezer Damaseno que es tu mayordomo, porque en un momento Abraham le dice así, no, ya a mí creo que el que me va a heredar es ese Eliezer Damaseno que es mi mayordomo, porque la Biblia dice que Abraham era muy rico en plata y en oro y en ganados, así que tenía mucha herencia que dejar, pero no tenía heredero. Y ahí es donde Dios se concentra y se centra en enseñarle a Abraham su propósito y sus promesas en él. En que aún en medio de esa debilidad, Abraham siguiera creyendo que el que le prometió es fiel para cumplirle sus promesas. Así que, hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos así, o peor quizá. Porque en este siglo en el que estamos, tantos afanes de la vida pudieran a veces nublarnos la fe. Pudieran a veces nublarnos tantos sueños y tantas metas, tantos proyectos, tantos propósitos y tantos objetivos en Dios. Porque andamos en un afán de la vida que es normal. Pero en medio de eso normal, lo que es la vida hoy, también nosotros debemos saber que tenemos un Dios todopoderoso, que en esa normalidad debemos meterlo a Él también. Para que Él nos saque de la rutina y para que Él nos saque de esos pensamientos que muchas veces para nosotros se vuelven monótonos. Y ahí es donde nosotros podemos experimentar la gloria de Dios obrando con un propósito precioso en nuestro ser.
Así que, hermanos, cuando llegó a 100 años, Abraham recibió su promesa, la que él quizá por tantos años había esperado. Quizá pasaron 10 años, quizá pasaron 5 años, 15 años, y seguramente la misma Sara le decía: no, parece que ese Dios no te va a cumplir lo que te prometió. Mira, ya pasaron 5 años y nada. Ya pasaron 10 años y nada. Quizás su mayordomo Eliezer le decía: Señor, yo creo que ese Dios en el que usted cree le ha mentido, porque ya pasaron varios años y no veo nada. Quizás Agar, quizás todas aquellas. Hermano, mire que precisamente ese hijo que él tiene con Agar, que es Ismael, hace parte de ese proceso de él. Porque si él se para firme y dice: no, Sara, yo no me voy a llegar a Agar, porque yo creo que lo que Dios me prometió me lo cumple. Y no tiene ese hijo Ismael, pero lo tuvo también él buscando una forma de él poder como solventar esa situación que lo aquejaba, que era tener un hijo. Así que tiene Ismael, pero hermanos, ese no era el de la promesa. Hermanos, es que Dios es fiel para cumplir lo que promete. Vamos, si él a usted le dice algo, hermano, vamos a creerlo. En esta humanidad sí podemos quizás dudar en algo, pero hermanos, lo que él ha hecho en nuestra vida, lo que hemos visto a través de su palabra y el nuevo nacimiento que él nos ha dado, hermanos, nos da para aún en medio de ese momento de debilidad pararnos firme y decir: Señor, yo creo que tú eres fiel. Yo creo que tú me vas a cumplir lo que me has prometido, gloria a Dios. Yo creo que tú me vas a sacar en bien. Yo creo que tú me vas a dar la victoria. Yo lo creo, sí. Vienen voces extrañas a veces. Vienen los dardos del enemigo. Vienen tantas cosas que nos aquejan. Pero hermanos, yo seguiré creyendo que tengo un sueño en Dios. Yo seguiré creyendo que el que me llamó es fiel. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. David, hermanos, no se imaginó desde niño ser ungido como rey, pero Dios lo escogió aún siendo un niño. Y David, lo que pasa es que cuando empieza a crecer, empieza como a llenarse de esa convicción de lo que había sido derramado en su vida. Y entonces después empezó a moverse en pro de eso. Pero hermanos, Dios es el que llama. Dios, hermano, es el que hace las promesas, hermano, y Dios es el que cumple toda promesa, todo sueño, toda meta, todo objetivo que se ha propuesto con nosotros. Lo único que usted y yo debemos hacer es disponernos. Como aquel hombre llamado Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia. En Hechos capítulo 9, usted lo puede ver allí. Entonces se le presenta al Señor como un resplandor de luz del cielo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dar cosas contra el aguijón es como ver allí una punta y yo darle con mi pie. Me voy a destruir mi pie con esa lanza. Eso hacía Saulo de Tarso. Pero él estaba persiguiendo al cuerpo y se encontró con la cabeza. Entonces el Señor Jesús dice: ¿por qué me persigues? Cuando él escucha esa voz, le dice: ¿quién eres, Señor? A él solo le bastaba que esa voz le dijera quién era. Oh, aleluya. Cuando esa voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, hermano, él inmediatamente dice: ¿qué quieres que yo haga? Hermano, ahí es donde está la clave. No son nuestras fuerzas ni nuestras capacidades. Mire que el apóstol Pablo, él era muy preparado. Ese Saulo de Tarso que después llegó a ser el apóstol Pablo, llegó a ser muy estudiado, muy letrado, hermano. Imagínese, formado a los pies de Gamaliel, uno de los ilustres, uno de los rabinos más ilustres de la época, preparado en la ley mosaica, mejor dicho, hermano, una cosa. Pero él dice: yo sé que tengo mucho conocimiento y me he preparado, pero desde que conocí a Cristo, desde que Él se me manifestó en mi vida, todo eso que yo tengo lo considero como basura. Aleluya. A fin de agradar a aquel que me tomó por soldado. Hermanos, allí es donde está la clave.
en que nosotros, verdad, reconozcamos nuestra condición y decir, no, yo no soy capaz, yo no tengo tantas cosas, pero el Dios que me llamó es fiel. El Dios que me llamó, Él hará. Hermanos, entonces Daniel el profeta quizá no pensó tener tan grandes propósitos de Dios en su vida, pero prefirió ser lanzado al foso de los leones para vivir sus sueños y no importarle las consecuencias. Porque él oraba 3 veces al día y dejaba la ventana abierta para que el que pasara mirara que él de verdad estaba orando. Ay, hermanos, un hombre de fe. Y yo, no, allá hay uno que está orando que no está cumpliendo el edicto del rey, pero me importa. ¿Para dónde es que voy? Para el foso de los leones, pues vamos para allá. Pero él estaba viviendo su sueño. Él estaba viviendo ese sueño que tenía en Dios, de agradarle sin importar el edicto, sin importar lo que dijera el rey, sin importar lo que dijera el pueblo. Él se ubicó en Dios. Hermano, allí es donde nosotros tenemos que ubicarnos. Porque muchas personas llegan a nuestra vida para hablarnos como con esa voz del enemigo, y como para desanimarnos y para decirnos de que no vamos a alcanzar esos sueños, de que no vamos a alcanzar esas metas, de que no vamos a alcanzar esos propósitos. Tanto nos dirán, ¿por qué sueñas tanto en tu Dios? ¿Por qué tienes tantos proyectos en tu Dios? ¿Por qué esto deja eso, deja aquello? Hermano, la gente siempre va a hablar, pero absolutamente nada pueden hacer por usted. Pero este Dios que le llamó a usted, hermano, Él tiene un plan perfecto para llevarlo usted a donde Él se propuso llevarlo. Así que, hermano, se trata de que usted se ubique realmente donde Dios ha decidido ubicarlo. Daniel estaba ubicado verdaderamente en lo que él quería en Dios. Al foso de los leones, otro dice, uy, no, yo para allá no voy. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer si toca negarlo aquí por un ratico? Yo sé que Él me perdona después. Uy, ¿cómo es? Tranquilo, no, yo por allá no voy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo soy Jehová tu Dios, que te tomo de tu mano derecha, que te esfuerzo a seguir adelante, que cumple sus propósitos, que hace lo que tiene que hacer con tal de sacar adelante esa obra que se ha propuesto en cada uno de nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego también fueron 3 muchachos, hermanos, que no importando a lo que tenían que enfrentarse, hermanos, el horno de fuego, también hubiesen podido pensarlo y decir, uy, no, para allá, ¿cómo así? Nos achicharramos ahí. Pero, hermanos, fueron muy valientes. Seguramente tenía miedo, como puede darle usted y a mí, pero por encima de ese miedo hay una fe intacta, una convicción plena que el Dios que los había llevado hasta allí los libraría del horno de fuego. La misma fe de Daniel, que el Dios que lo había llevado hasta allí lo libraría de los leones. Hermanos, muchas veces nos pasa así, y es normal por nuestra humanidad. Eso es muy normal. Pero, hermanos, también en esa normalidad actúa el poder de Dios, en que nosotros llegamos hasta un límite, pero de ahí para allá dice, bueno, Señor, de aquí ya yo no puedo hacer nada. Y ahí es donde Dios empieza a obrar. Bendito el nombre de Jesús. Así que, hermanos, esas voces que nos llegan, esas personas que dicen, no, usted que se guarda para Dios, que vive para Dios, que tiene tantas metas en Dios, hermanos, que hablen lo que quieran hablar, pero yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido vivir para Él. Yo he decidido vivir un sueño. Yo he decidido vivir sus propósitos. Hermano, porque antes no sabía nada de esto. Antes solamente me sentaba en la banca de un parque allá en Malambo, de donde vengo, en la costa, deseando morir. Solo me sentaba en la banca de un parque, mirar pasar la gente, pero yo no le veía sentido a mi vida. Hasta que un día me hablaron que Dios tenía un propósito para implantarlo en mi vida y empezar entonces a vivir esos sueños. Entonces mis sueños, mis metas,
mis proyectos, mis anhelos, mis deseos, mis objetivos, todo lo que yo hubiese podido tener por ganancia, los tomé, hermano, los metí en una bolsita y los tiré, hermano, al mar, para más nunca vivir mis sueños, para más nunca vivir mis propósitos, para más nunca vivir mis metas y mis objetivos, sino que ahora sean los sueños de Dios, las metas de Dios, los objetivos de Dios. Hermanos, y es la cosa más maravillosa que ha podido pasarme en toda mi vida. Oh, aleluya, porque he entendido que ya no vivo para mí, sino que ahora vivo para aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, y vale la pena vivir en esto. Vale la pena avanzar en esto. Porque si el malo persiste en su maldad, ¿cómo no nosotros persistir en lo que da vida y da esperanza? Oh, bendito el nombre del Señor Jesús. Mi hermano tenía 20 añitos. Y a él le predicaban el evangelio y decía, no, tú. Y él decía, no, yo ahorita tengo que mujeriar, tengo que parrandear y yo busco a Dios cuando tenga por allá 80 años. Y a los 20 añitos se le reventaron unos vasitos de sangre en el cerebro y le dio isquemia cerebral. 3 meses demoró allá en Valledupar hospitalizado. Allá tuve yo acompañándolo una semana. Y él... 20 añitos trabajando desde pequeño, nos acostumbramos allá en esas fincas ganaderas de la costa. Aprendimos a hacer esas labores. Así que fuimos muy independientes trabajando en esto. Y él empezó a hacer su vida. Así que a sus 20 añitos ya era una vida totalmente independiente. Hermanos, y vivió una vida desordenada y le decían, entrégale tu vida al Señor. Le decían, no, ahorita no, porque ahorita voy a disfrutar, decía él. Pero estando allá en esa camilla del hospital, un día, ya había días que él deliraba allí, decía incoherencia de tanto estar allí, demoró 3 meses allí hospitalizado. Y ya pues le quedó medio cuerpo inmóvil su parte izquierda. Y estando allí él cuestionándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y bravo, y no sé, de pronto bravo con Dios. Entró un hombre con Biblia en mano que lo analizó y se le acercó y le dijo, joven, he notado que te estás cuestionando hace rato de por qué a ti, por qué a ti, por qué te pasó esto. Entonces este hombre con palabra de Dios le dijo, no te preguntes por qué a mí, sino ¿para qué? Dice él que esa palabra entró en su corazón y como que le hizo ver tantas cosas que él no podía ver así a simple vista. Desde entonces Dios empezó a hacer una obra maravillosa en su vida. Y hoy es un gran siervo de Dios allá en la costa. Le canta a Dios, le sirve al Señor. Es una cosa maravillosa, hermano. Porque él se enteró que Dios tenía un propósito con él. Y decidió vivir ese propósito. Decidió vivir ese sueño. Decidió vivir esas metas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Salmo capítulo 22 versículo 10 dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Una vez, una madre, hermano, decidió operarse porque ya no quería tener más hijos. Tenía 3. Y vivía ya en esa zona que para ese tiempo era una zona muy peligrosa. Grupos al margen de la ley, en fin. Así que ya tenía 3 hijos y ella dice, no quiero tener más hijos. Y se iba a operar. Pero ese día llegó una señora llamada Socorro y le dijo, no te vayas a operar porque vengo del pueblo. Ellos vivían en una vereda. Vengo del pueblo y allá en el pueblo no están atendiendo hoy, no están las enfermeras, no hay nadie. Entonces ella dijo, bueno, de verdad, ¿para qué me voy a echar el viaje en vano? Espero mejor. Y esperó unos días, hermano, y en esos días quedó embarazada. Hermano, y después de esos días que quedó embarazada, eso le dio fuerte a ella, porque eso para ella fue como una afrenta. Como yo ya me iba a operar, no quería tener más hijos, entonces se le vino a la mente, no, yo a este muchacho tengo que abortarlo. Fue donde un señor reconocido allá por lo que hacía.
le dio unas bebidas y ella se las toma, hermano. Pero pasaron los días, pasaron las semanas y pasaron los meses y ella, pero ¿cómo si esta bebida es la mejor? Ese bebé tenía que haber salido ya. Ya tenía que haberlo abortado. Pero pasaron los años, hermanos. Y por eso hoy, después de 27 años, estoy aquí. Puedo decir, hermano, desde el vientre de mi madre, Él es mi Dios. Por eso a veces uno puede pensar tantas cosas, tantos planes, tantos proyectos. Pero hoy, cuando mi madre me ha comentado esto, y hoy que me veo sirviéndole a Dios, digo, Dios ya tenía un propósito. Dios ya tenía un plan. Y yo deseo vivir ese propósito. Y yo deseo vivir ese plan. Y yo deseo vivir mi sueño. Porque cuando pude haber sido solo un abortivo, oh, aleluya. Cuando pude haber sido solo un abortivo, Dios ha hecho tan grandes cosas. Me ha hecho su hijo. Me ha redimido, me ha rescatado. Oh, adórelo allí por un momento esta noche. Yo no sé cuántas cosas se le vienen a la mente esta noche. Yo no sé cuántas situaciones ha tenido que pasar. Oh, pero el hecho de que usted esté aquí esta noche es un milagro precioso de Dios. Es un milagro precioso de Dios. Por eso no se le olvide que aún desde el vientre de su madre, Él ha sido su Dios. Porque Él le colocó el ojo a usted. Él le colocó la mirada a usted. Y yo pudiera decir hoy, bueno, ¿qué pasó con esa bebida? Hoy entiendo qué pasó con esa bebida. Hoy entiendo qué pasó, porque el día que mi madre se iba a operar no pudo irse a operar. Y por eso estoy aquí frente a ustedes esta noche. Y puedo decirles, hermano, a ciencia cierta, Dios lo que promete y lo que Él planea con una persona, hermano, aún queriendo esta madre abortar esa criatura, aún habiéndose tomado estas bebidas, por encima de eso hay un Dios todopoderoso cumpliendo sus planes y sus propósitos, hermano. Y por eso estoy aquí y estoy dispuesto a ir, porque entendí que no tengo vida. Porque pude haber sido un abortivo, o mi madre pudo haberse operado. Pero hermanos, a Dios le plació. Entonces, ¿qué vida tengo para mí? Mi vida no me pertenece. Entonces yo le pregunto a usted esta noche, ¿qué vida tiene usted? Medítelo esta noche. Porque Zaqueo no sabía que Jesús tenía un plan con él. Pero apenas el Señor le dijo que quería posar en su casa, él se movió en pos de esos propósitos. Él solamente escuchaba de un tal Jesús y se montó allá en un árbol sicómoro y deseaba ver allí quién era ese Jesús que había oído de él hacer tantos milagros, tantos prodigios y tantas cosas. Pero cuando el Señor Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, corre, corre, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces la gente empezó a murmurar, los que no faltan. Empezó a decir, uy, ese Zaqueo que nos cobra los impuestos caros aquí. Es un ladrón que nos roba aquí. Que no faltan esas voces. Pero Zaqueo tomó una actitud de valiente. Zaqueo, yo creo que él lo impactó tanto esa palabra del Señor que quería posar en su casa, que él dice, bueno, los que están hablando aquí, vengan para acá. Si alguno de ustedes yo lo he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces lo que le he defraudado.
y la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Pero lo que yo deseo es que Jesús se quede en mi casa. Qué bueno, hermano, que nosotros tomemos una actitud de valientes. Que a la final nuestra vida pudo no haber sido, pero es. Así que se la debemos a Él porque nos la dio. Así que, hermanos, tenemos tantos sueños, tantas metas, tantos proyectos, tantas cosas por hacer, hermanos. Pero qué bueno que todos esos proyectos y esas metas sean en Dios. Qué bueno que usted se programe cada día para vivir para Dios y para que no sea usted un estorbo para que Dios cumpla sus propósitos en su vida. Sabe, hermano, el único que puede truncar los propósitos de Dios en su vida es usted mismo. El único que puede truncar los propósitos de Dios en mi vida soy yo mismo. Hermanos, entonces, ¿qué tenemos? Todo de Él. Todo es para Él. Y todo es por Él. Así que, hermanos, si un sueño tenemos, si una meta tenemos, hermanos, qué bueno que sea en Dios. Qué bueno que sea en Dios. Adórelo esta noche por un momento, hermano, allí donde está. Y yo no sé usted qué expectativas tiene para este año que viene. No sé cuántos problemas ha tenido que pasar y tantas situaciones que usted ha creído que son irremediables. Pero en Dios siempre hay solución. En Dios siempre hay una esperanza. En Dios siempre hay una luz al final del túnel. Oh, adórelo esa noche allí y sienta que Él le dice algo esta noche. Que ese problema que tiene se va a solucionar. Que esa situación adversa que usted cree que es irremediable, Dios va a obrar en ese problema. Yo no sé si son deudas, yo no sé si son situaciones en el hogar, yo no lo sé. Yo no sé si usted se proyecta algo con su negocio o con su familia, o yo no lo sé. Pero Él esta noche le dice que Él está obrando en ese propósito. Que Él está obrando en ese problema, que Él está obrando en esa dificultad. Lo único que usted tiene que hacer es seguir avanzando. Siga avanzando, siga avanzando, siga avanzando, siga avanzando, siga avanzando hasta el final. Oh, adórelo por un momento más esta noche. Y dígale allí donde está sentado. Yo no lo sé usted qué quiera decirle. No sé si ha tenido usted ahí algo en el pecho desde hace días. De pronto para cuestionarle a Él, de pronto para reclamarle, de pronto para decirle: Señor, ¿por qué no me has solucionado esto? Señor, ¿por qué no me has dado aquello? Señor, ¿por qué no me has dado lo uno? Señor, ¿por qué no me has dado lo otro? Oh, qué bueno que usted empiece a cambiar más bien esa oración y le empiece a decir: Señor, qué bueno por todo lo que me has dado. Señor, qué bueno por tus propósitos en mí. Señor, gracias por tus metas en mí. Señor, gracias por de donde me rescataste. Señor, gracias que me has limpiado de todo pecado y de toda maldad. Señor, gracias porque yo siendo nada, solo un inservible, solo un inútil, solo una persona que no le esperaba sino la condenación, tú metiste tu mano a lo más profundo de ese lodo cenagoso y me has levantado y me has dado vida y vida en abundancia. Oh, adórelo por un momento más esta noche. Oh, Señor, debemos mover. Él está dando fuerza aquí a alguien esta noche. Él está dando una respuesta aquí a alguien esta noche. Él está mostrando una salida aquí a alguien esta noche. Aquí está, tocando mi corazón. Te adoraré. Oh, jamás yo imaginé lo que Dios tenía para mí.
Usted jamás se imaginó lo que Dios le ha dado. Tanto que lo ha bendecido, tanto que lo ha prosperado. Te Oh, adoraré. tantas puertas que les ha abierto, Te adoraré. de tantas cosas que los ha librado. Aquí estás, Oh, obrando en mí. adore, 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 Te adore, 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 adore. adoraré. Mientras usted le Te adora, adoraré. Él va obrando en su problema. Te llamamos. Mientras usted le adora, Él va obrando en su dificultad. Milagroso, Mientras abres usted le adora, Él le va caminos, mostrando el cumples camino. promesas, luz en tinieblas. Oh. Mi Dios, así eres Oh, tú. santo, 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 santo. Milagroso, tú abres Santo, caminos, santo, santo, cumples santo. promesas, luz en tinieblas. Oh, Mi cuántas metas, Dios, cuántos propósitos. así eres Entra para este tú. año que viene. Así eres tú. En Dios los sueños se cumplen. Así eres En Dios tú. las promesas son reales y verdaderas. Así Y eres están tú. puestas sobre bases sólidas. Así eres tú. Aleluya. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Oh, no podíamos Aunque aspirar a no nada. pueda Pero ver, Él, estás por sobrando. su gracia, por su Siempre amor, por su estás, misericordia. siempre estás sobrando. Siempre estás. Ahora podemos aspirar siempre a una estás buena sobrando. conciencia delante Y de aunque Él. no pueda ver, Ajá. estás sobrando. Aunque no Ahora podemos pueda aspirar ver, a un estás reino sobrando. eterno en los cielos. Siempre estás sobrando. Oh, aleluya. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así No se eres. cohiba, no se cohiba, no se cohiba esta noche. Así Él está aquí eres. precisamente para obrar. Así eres tú. Oh, no importa los años, los Así meses, los días que eres usted lleve pidiéndole algo a Dios. tú. Así Acuérdese eres. de Abraham cuánto tuvo que esperar. Oh, Así eres tú. esperaré, esperaré, esperaré. Así eres tú. Aunque todo el mundo vaya en contra, yo Así seguiré esperando en eres Él. tú. Aunque me critiquen, yo seguiré esperando en Él. Aunque no pueda ver, estás Aunque me sobrando. juzguen, yo seguiré Aunque esperando no pueda en ver, Él. estás sobrando. Aunque en el Siempre momento estás. no vea la Siempre salida, yo estás seguiré sobrando. esperando en Él. Siempre estás sobrando. Aunque Oh, no pueda ver, estás Él sobrando. siempre está Aunque obrando. no pueda ver, estás No lo sobrando. dude, Él siempre está obrando en su siempre vida, estás en su ser, en sobrando. su corazón, Siempre estás, en su problema, siempre en su estás dificultad, sobrando. en su familia, en su hogar, en su economía, en su trabajo. Aún en lo que usted ignora, Él está obrando. No lo dude, no lo dude. Así Oh, eres tú. Milagroso, abres camino. Él abre camino donde no los hay. Promesas, Él es el que hace llover maná del cielo en medio del desierto. Él es el que hace salir agua de una roca en medio del desierto cuando ya el pueblo no tiene nada que hacer. Así eres Así que Él tú. sabe exactamente cómo obrar Así eres tú. en su Así eres problema, tú. en su situación, en su hogar, en su familia, en sus hijos. Yo no lo sé, aleluya. Oh, sígale adorando allí. Oh, Él está respondiendo aquí algo esta noche. Oh, Él está obrando aquí en alguien esta noche. Él está dando aquí una respuesta esta noche.
Señor, ¿por qué he esperado tanto? Tranquila, tranquilo. Eso hace parte del proceso. Señor, ¿por qué he tenido que llorar tanto? Tranquilo, tranquila, eso hace parte del proceso. Señor, ¿por qué he tenido que sufrir tanto? Tranquila. El oro se refina con fuego a altas temperaturas. Si algo nosotros tenemos de Dios, es porque Él ha hecho una obra y porque la perfecciona. Así que en ese perfeccionamiento es necesario el sufrimiento muchas veces. Es necesario las lágrimas muchas veces. Es necesario muchas veces. Oh, pero Él de que está obrando, está obrando, aleluya. Oh Señor Jesús de Nazaret. Oh Señor Jesús de Nazaret. La vida de mis hermanos en esta congregación está en sus manos. Esta familia pastoral, Señor, está en sus manos. Ellos han decidido servirle, Señor, dejar tantas cosas para estar aquí, Señor, a cargo de su iglesia. Han decidido, Señor, renunciar a tantas cosas que quizás eran agradables, pero han decidido dejar de lado todo eso para empezar a vivir sus proyectos, Señor, sus metas. Y si usted los ha traído aquí, Señor, es porque usted está con ellos para respaldarles, para ayudarles, para darles la bendición, Señor. Cada hermano que está aquí esta noche, Señor, está en sus manos. Oh, oh, Él se está moviendo aquí esta noche. Él se está moviendo aquí. Él se está moviendo aquí esta noche. Oh, espere un poco más, espere y verá. Ahora usted puede cuestionarse y decir, Señor, tal cosa, pero espere un poquito. Yo he estado viviendo procesos estos meses y en momentos me he sentido, he tenido que encerrarme allá en el baño o allí en el cuarto de estudio a llorar solo y a decir, no, yo puedo llamar a fulano a que me ayude, que haga algo, pero allí me acuerdo y digo, Señor, pero yo le tengo a usted. Señor, yo le tengo a usted. Oh, Señor, yo le tengo a usted. 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 Sí, fulano puede ayudarme en algo momentáneo, pero usted tiene la solución de raíz. Usted tiene la provisión perfecta. Aleluya.